Todo viene en combo. Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Buenos días. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión,
le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos al Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Nos hemos congregado hoy como pueblo de Dios, Día del Señor, para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es un auténtico cristiano. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pedirle perdón y misericordia al Señor. Tú que todo lo puedes y todo lo haces nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te apiadas siempre del que te pide con corazón sincero, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nunca desoyes a aquel que te busca con sincero corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. No deja eso, yo después te digo. Este es el viejo. Este es el viejo. Deja esto, después te digo. Gloria te decimos, hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos, al Rey de los cielos, al Rey de los cielos, al Padre poderoso, y a su Hijo, Cordero piadoso, y a su Hijo,
Dios nuestro, que manifiestas tu poder, sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Amós. El profeta continúa atacando las injusticias de su pueblo. Amós no puede soportar el lujo de los ricos porque es un insulto a la situación de miseria que viven los pobres. El profeta condena la falsa seguridad de los ricos y les anuncia el castigo próximo. Escuchemos. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor omnipotente. Ay de aquellos que se sienten seguros en Sión, confiados en la montaña de Samaria. Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo. Tartamudean como insensatos e inventan como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al desierto, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano, a la viuda, y trastorna el camino de los malvados, el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. 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 La segunda lectura está tomada de la carta primera de Timoteo. El apóstol Pablo continúa con la formación a distancia de uno de sus discípulos más queridos. Hoy le pide perseverancia hasta el momento que haya de presentarse ante el Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hombre de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato. Te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará al bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él, honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es según San Lucas. El Evangelio de hoy nos trae la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Los ricos parecen incapaces de recibir los bienes del reino porque están apegados a las cosas materiales. Los pobres muchas veces aparecen más abiertos a Dios porque escuchan su palabra y esperan la ayuda divina. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y a escuchar la proclamación del mismo. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Vive la, conócela,
y velan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba en un lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormenta estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mande a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 26º domingo del tiempo ordinario, si ustedes lo escucharon, es muy obvio hoy, volvemos otra vez con prácticamente el tema de la semana pasada, el conflicto entre los bienes materiales y la vida espiritual. Hoy, claro, hoy es muy explícito y tenemos esta historia. Ya los estudiosos bíblicos han hecho unos hallazgos y dicen que
Esto siempre se creyó que era una parábola, pero los estudiosos bíblicos últimamente dicen que parece que no. Parece que Lázaro era una persona real. Y lo dicen, esta gente estudia, increíble. Tengo compañeros que estaban en el instituto. Hay 2 institutos en la Iglesia Católica, por supuesto. Hay 2 institutos bíblicos para sacar, bueno, el bachillerato más o menos, pero la maestría y el doctorado. Un doctorado en Biblia es... Por eso a mí me da mucha pena porque la Iglesia Católica tiene un tesoro, es un tesoro inagotable, pero es eso de uno tiene una fortuna y no sabe que la tiene. Estás pasando hambre cuando eres billonario, no multimillonario. Y cuando uno ve la preparación de un biblista católico, no hay comparación. En el mundo protestante, poniendo ese nombre para cristiano no católico, lo encuentras en la iglesia luterana, los metodistas, los anglicanos. Pero uno ve toda esta gente que abre una Biblia y a veces aciertan, pero el fundamentalismo en su mayor parte de tiempo hay cosas que son obvias, están ahí, no se pueden interpretar de otra manera. Pero hay muchas cosas que hay que interpretar a la luz de muchísimos factores, por eso uno estudia la Biblia, ¿no? La Biblia, con ella se ora, con ella se estudia, con ella uno se forma y tiene muchos aspectos. Pero para que ustedes sepan, hay 2 institutos solamente para estudiar Biblia. Uno está en Roma y el otro está en Jerusalén. El Pontificio Instituto Bíblico, o sea, está dirigido ¿por quién? ¿Por qué curas? Por los jesuitas. Claro, hay profesores del mundo entero. Y tengo 2 compañeros que son doctores en Biblia. Y para que ustedes entiendan la seriedad de esto, para entrar, no para participar, para entrar tienes que controlar, es decir, master, como dicen en inglés, 4 lenguas muertas y hablar 4 lenguas modernas para entrar. 4 lenguas modernas es arameo, griego, latín, por supuesto, a veces que otra gente lo usa, griego, arameo, hebreo. Por lo menos leerlo y poderlo, hablarlo no tanto, pero leerlo perfectamente y entenderlo perfectamente. Eso es para poder entrar. Si no, no puedes. Y lenguas modernas, pues por supuesto el alemán, el francés, el inglés y el español, no tanto, pero bueno, también son lenguas. ¿Por qué? Porque todo esto ha tenido que ver con los estudios bíblicos. Estas personas se dedican, están ahí. Hay un padre que me dio clase a mí, que es el padre Léon Dufour, un francés. Ese hombre era una biblioteca. Y fíjense lo que es, él nunca sacó el doctorado, nunca, porque nunca terminó la tesis. Dice, pero ¿qué pasó? Y eran volúmenes, él sacaba los libros, dice, pero como este hombre no termina, porque todos los días encontraba algo nuevo. Y todos saben por qué, porque él estaba siempre estudiando la figura del águila en el Apocalipsis de San Juan. Y yo veo como la gente se abre, digo, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Y estoy hablando de esto porque por mucho tiempo todo el mundo creyó que esto era una parábola. Y últimamente ellos han dicho que es muy posible que Lázaro no sea una figura de esas cuales Jesús les preparó, es el samaritano, sino que era una persona muy real, no solamente porque tiene nombre. Fíjense que el rico no la tiene, pero él tiene nombre, sino que lo define muy, muy, muy detalladamente. Como los perros. O sea, la descripción de Lázaro hace que ellos dicen que el personaje no sea de ficción, sino alguien muy real. Y tú cuando lo veas dices, oye, es verdad, porque el rico más o menos te lo esboza, pero a Lázaro te lo describe que tú lo parece que lo estás vivo. De ahí viene el famoso Lázaro de las muletas, porque hay también una controversia, ¿no? Porque está Lázaro, el hermano de Marta y María, que supuestamente, según la tradición, después fue obispo de Jerusalén. Y mucha gente, pues, hay una iglesia, por ejemplo, en Miami, una iglesia que se llama San Lázaro, y la de San Lázaro obispo.
Entonces dice, bueno, está el obispo, yo dice, y de las muletas que ustedes lo han visto, que desgraciadamente está muy unido a la santería. En el mundo de la santería hay unos personajes que los santeros cogieron de la iglesia y prácticamente es un monopolio. Santa Bárbara, la Virgen de Regla, San Lázaro, entonces todo eso tiene, es Ochún o Batalá, Yemayá, entonces San Lázaro se lo llevaron. Cuando usted ve, por eso cuando uno entra en una casa y ve un San Lázaro, dice, ¿ve? A veces no, pero la mayoría de las veces digo, esto para que ustedes vean la relevancia que tiene todo esto. Y hoy pues nos trae la iglesia y las 3 lecturas, la profecía de Amós es muy cortante, ¿no? Y lo está diciendo en un momento que la gente se ha olvidado de su misión. Y yo como más o menos hablé de esto la semana pasada, hablando y reflexionando lo que podía compartir con ustedes, lo que podía beneficiar a ustedes y a mí también. Yo quisiera hoy ir por otro lado. Y lo voy a decir con una palabra, el legado. ¿Qué deja uno después que uno se va? Porque yo creo que todo lo que Dios nos da es para una misión. De hecho, ahora en octubre es el mes, el Papa declaró que fuera un mes misionero, extraordinario, es un mes extraordinario, no es anual, sino que este año él declaró extraordinariamente el mes de octubre, mes de la misión, un mes misionario. ¿Misión de qué? La misión que tenemos todos, de hacer presente a Jesucristo en el diario vivir. Y a mí eso me preocupa porque viendo lo que está pasando, estamos en medio de esta tormenta categoría 8 que nos ha arropado, donde quiera que usted mete la cabeza, uno dice, ¿qué cosa es esto? ¿Qué pasó aquí? Y yo creo, para que ustedes entiendan lo que está pasando, anoche había gente durmiendo frente al Coliseo para el concierto de Daddy Yankee, durmiendo en la acera. O sea, miren, dice, bueno, mira, no es que a mí me guste la clase, es un Andrea, pero Daddy Yankee. O sea, es una confusión de valores. Bueno, padre, es que lo moderno, pero es que esta gente no canta. Si usted me dice a mí que Bad Bunny canta, yo soy Caruso. Me voy, me quito esto y me voy para Metropolitan Opera House a cantar, porque yo soy Caruso. O sea, si ese canta, yo soy Caruso. Y sin embargo, ustedes dicen cuenta que Daddy Yankee fue a Villas del Mar y le dieron una gaviota de oro. O sea, primeramente, el pobrecito es todo un caso. Pero esta gente, haya estado Rafael y ha estado Paloma San Basilio, y que tú le des una gaviota de oro a una que lo que hace es agarrarse sus partes y decir 4 malas palabras. Le digo esto porque aquí pasó algo y nosotros todavía no hemos sabido qué es lo que nos cayó encima. Pero todo esto tiene que ver con esto. ¿Qué legado nosotros le hemos dejado al mundo, a nuestros hijos? Esta es una misa donde la mayoría de las personas somos mayores. Hay muchos papás, que es muy bonito, está viendo mucha gente nueva a la parroquia y muchos tienen niños. Por eso la escuelita está llena. Yo entiendo, pero aquí nosotros ya somos gente curtida, ¿no? Cuando nosotros nos muramos, que algunos estamos ya esperando que nos digan cuál es el gate, porque el boarding pass ya lo tenemos. ¿Qué usted deja? ¿Qué usted deja? O sea, porque todo lo que me dieron a mí en talento, en tiempo, en tesoro, las famosas 3 palabras de lo que es la mayordomía de la iglesia, uno lo tiene que utilizar para dejar un legado. ¿Por qué lo van a recordar a usted? Si es que lo van a recordar. Fíjate que hay gente que tú la recuerdas constante, y no es la Madre Teresa, no. Hay personas que la familia se habla de ellos constantemente, porque es que fueron unas personas de tanto peso. En España llaman de agarre, dice, de un agarre tan fuerte que no puede pasar una semana sin que en casa se hable del abuelo, del tío, de aquella persona que marcó la familia. ¿Por qué usted lo van a recordar? Si es que lo recuerdan.
Y a mí me duele mucho porque el cristiano tenía que dejar algo. Algo porque eras bueno, porque eras pacífico, porque eras... Hay gente que no... Primeramente, fíjate que hay gente que dice, no, mira, mejor no hablar de esa persona. ¿Tú sabes lo que es que digan eso? Y se dice, mira, yo no quiero pecar, yo no quiero hablar de esa... Que no quieren, ¿y por qué no vamos a hablar de esa persona? Y te lo dice, porque de ella no hay nada bueno que decir. Y son gente que iba a la iglesia, pero todo lo que tuvieron estuvo proyectado de una manera tan negativa, tan egoísta, tan amargada, tan pesimista, que no hay por qué recordarlo, porque recordarlo es traer sentimientos negativos a uno. Y yo le pregunto, no se engañe, sea sincero y busque para que venga al retiro, para que si no se acuerda, porque a veces uno con uno pasa la mano, úntate aceite de Cleopatra. Y no, trátate como tú tratas al prójimo, que a veces no tenemos piedad. Y sé crudo, y pon en la mesa y di la verdad. O sea, mi hijo, ¿por qué me va a recordar? Porque me dejó una casa. Si a veces con esa casa yo me peleé con mi hermano. Por cosas. Por eso te van a... No, porque mi papá a mí me dejó su carro. Y cuando el carro se rompe y haya que botarlo. No, nos regaló dinero. Y cuando se acabe el dinero. ¿Qué me dejó mi papá? La borrachera. El adulterio. Eso fue lo que me dejó. Hay muchos muchachos que viven de un mal ejemplo de su padre y de su madre. ¿Qué me enseñó mi mamá? ¿Cómo era mi mamá? Hay madres que tienen una amargura y una cosa que a mí me duele, porque acuérdense que en ese consultorio médico que está ahí atrás, yo veo, ese es el termómetro. Yo a veces dice, pero usted es muy fuerte. Yo no soy fuerte, fuerte es lo que yo oigo ahí. Yo les traigo a ustedes procesado lo que muchos están aquí, la mayoría no son de aquí, porque la gente a mí de aquí no quiere, porque si yo le digo al padre, se va a enterar de lo que ya yo sé. Pero bueno, usted sigue creyendo que Disney World existe y el ratón canta y baila. Pero en Puerto Rico, no en Puerto Rico, el mundo está muy mal. Entonces, yo oigo a personas adultas y dicen, es que mire padre, yo tuve una madre que mejor yo no quiero hablar de ella. ¿Sabes lo que es que tú no quieras hablar de tu madre? Y yo tengo mucho miedo con estos muchachos, porque muchos de estos muchachos lo que tienen es papá. Imagínense estos niños que tienen 2 mamás y 2 papás, o 2 mamás y 2 papás. ¿Qué tú dejas? Y el problema es que nos hemos ensimismado. El problema del rico no es que tenga riquezas, es que las riquezas lo vuelven en sí mismo, de tal manera que no tiene, lo que le decía la semana, no ves al otro, no lo ves, porque estoy tan ensimismado que todo gira alrededor mío, que yo no veo a la gente, y baja la gente con el maldito coso ese, ¿entiendes? Todo el mundo está mirando. Yo no sé si era en Dallas, ¿dónde estaba el otro día? Uno de estos viajes míos. Y yo estaba mirando, porque a veces yo tengo que esperar. Entre un avión y otro, Puerto Rico tiene muy poquitos vuelos directos hoy en día. Y entonces pues tienes que ir por Dallas o por Miami. Cualquiera de los 2 aeropuertos son inmensos. El otro día que iba para EWTN yo tengo que ir con American Eagle. Por lo tanto, esa terminal está en el número 60, el gate número 60, que es el final del aeropuerto. Y el otro día, mi avión que vino de aquí nos dejó en el gate número 4. Y yo tenía 1 hora para abordar el avión. Claro, yo me lo conozco, coge trencito, la cuestión. Pero a veces no, a veces tengo que esperar 2 y 3 horas. Y la gente dice, ¿y usted no se aburre? Para nada con los circos que yo veo. Y es impresionante ver por esos pasillos gente que no mira. Es como algo robótico. ¿Tú sabes lo que es ver cientos de gente? Nadie mira, nadie. Es como están hipnotizados. Digo, y no se caen. De hecho chocan, porque en ese mundo tan, yo diría, tan difícil que usted deja. Y los problemas es que a veces nos dejan unos rollos que nos estropean, porque cuando mi mamá y mi papá, no me dejaron una buena relación con ellos,
eso me va a traumar a mí como hijo, que me voy a pasar toda la vida tratando de solucionar algo, porque uno no es de piedra. Y si mi papá fue un sinvergüenza y mi mamá fue una loca, entonces empiezo, no quiero pensar más de ellos, pero cuando esa cosa que lo que me dejaron fue una amargura y un lío, porque cuando pienso en ellos, imagínate tú, esos padres que han abusado de las hijas. Imagínate, para esa pobre cristiana, poder bregar con el amor a los padres. Me dejaste herido para vida. Y yo les pregunto a todos los que estamos aquí, una primera pregunta. ¿Cuál fue la herencia que usted recibió? ¿Cuál fue, caballero, la herencia que usted recibió? ¿Por qué usted no sonríe? ¿Por qué usted no... Aquí hay gente que no canta, ¿no? Pero eso les voy a dar, porque no hay excusa. Estamos un poquito atrasaditos, pero van a encontrar en esos bolsillitos una especie de cartoncito tipo que hacemos para oración por las tormentas, plastificado, con toda la misa, con todas las oraciones, para que no me digan que no hablan porque no las saben. Ok. Pero hay gente, ¿por qué usted no reza? ¿Por qué usted le abre la boca? Es que no lo siento. Yo entiendo que tú no lo sientes porque tú estás traumado. Pues si en este país todo el mundo habla, a veces demasiado. Entonces, ¿qué yo recibí? Fíjate la primera pregunta. ¿Qué yo recibí que me ha hecho a mí ser la persona que yo soy? Alguna gente fue el patito feo de la familia. Pero como la generación de nosotros, ¿qué eso bueno tienen esta gente? Los de hoy, ellos todos lo dicen, todos lo hablan, ay, esta gente, bueno, es mejor, por eso fuimos muy hipócritas. Pues como dijeron que no podíamos expresar lo que sentíamos, eso en cierto modo era muy educado, pero nos reprimieron. Nos reprimieron de una manera que hay gente que no puede decir te amo, no puede, no le sale. Esa fue la herencia que pero señor, usted tiene que buscar ayuda porque usted no puede. O sea, usted está trabado. Y cuando una cosa está trabada, usted la tiene que destrabar. Si usted tiene una cosa trabada, tú no vas a seguir con eso, tú buscas a alguien que te ayude para destrabar eso. Pues hay gente que está trabada en la vida, porque por toda lógica, mi papá fue un abusador. Hay gente en este país que los papás le daban con palo. Y no voy a decir aquí a quién le dieron palo, porque aquí hay mucha gente que le dieron palo. Si ustedes le dieron con un palo, usted está paliado en la vida. Y eso yo me lo comí. Pero no, papito, tú sabes que esta computadora es gratis y es perfecta. Esta computadora no la tuviste que comprar, te la regalaron. Y no hay computadora en el mundo que ni se asemeje. Todo aquí se registra. Todo. Estaba leyendo un libro hace poco, excelente, que estaba hablando de todo lo que constituye la memoria humana. Y decía, hay que tener mucho cuidado porque a veces, y claro, hay personalidades. Lo que a lo mejor para esta señora no tuvo ningún, porque todo el mundo no es igual. Y hablaba de los hijos, ¿no? Dice, a veces, pues estaban explicando la homosexualidad. Muy interesante porque ese es un tema muy complejo. Por eso hay que tener mucha caridad y hay que tener mucha misericordia. Y el catecismo lo dice, tratarlos con acogida, porque uno no sabe lo que hay. Porque claro, esta gente, otro día hablaremos de eso, han formado especialmente el movimiento gay, que ha hecho mucho daño. El movimiento gay no es los homosexuales. De hecho, la palabra que se usa en el mundo científico son personas con inclinación al mismo sexo. No eso de patos, no, eso no, los patos están en los lagos. No, a veces homosexuales es el sexo mismo, no. Pero el término, personas con inclinación al mismo sexo. Y decían que porque dicen, ¿por qué tiene 4 hijos? Fue este. Porque dicen ellos que el cerebro humano es diferente en cada persona. Y hay personas que son muy sensibles. Que, mira qué cosa más linda, y ese niño o esa niña, como es tan sensible, necesita más atención, más identificación de su papá que los otros. Y yo digo, caramba,
porque el niño a lo mejor es muy talentoso. Fíjense que en ese mundo hay muchos artistas, gente con unos gustos, los estilistas de ustedes, los modistos, los mejores modistos, con todo respeto a nuestra querida Carlota, pero son fantásticos. Somos hombres. ¿Y cuántos no han salido de estas mujeres? Los estilistas. Mi madre fue estilista, pero ella había ido, no eran, los dos que te habían, no eran personas de atracción al mismo sexo, pero es un mundo donde hay muchas personas así. Y yo dije, esto hace mucho sentido porque yo tengo en familia, yo tengo una familia que tiene 2 hijas, 2 varones y 2 hembras, y los 4 son invertidos. Entonces, a mí esto, pues yo estoy leyendo a ver cómo yo puedo ayudar a la gente, y mucho menos no juzgar a nadie, por supuesto, Dios me ampare, pero buscando, porque mientras más entiendas a la gente, más las puedes ayudar. ¿Quién te ayuda a ti? Cuando nosotros muchos tenemos encima un revolú y nunca hemos querido abrir la caja fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso ustedes ven que la iglesia está trabada. Pues si la iglesia somos nosotros, y nosotros tenemos un legado, el cual nunca hemos podido, yo diría, en inglés se llama sorted, cuando tú pones todo en su lugar. Vamos a ser unos cristianos que no podemos dejar nada, pues estoy trabado. Porque hay gente, la dureza de la gente. Yo se los he dicho y a la gente no le gusta que yo les diga, pero la gente más mala que yo he conocido, la he conocido dentro de la iglesia. Vestidos así y sentados ahí. Digo, ¿cómo es posible tanto nadar para morir en gloria? Esto no tiene sentido. Sí tiene mucho sentido, porque el gran error es que porque yo entre por ahí, la gente cree que yo cambio. No, el que entró por ahí es el que sale por aquí, la misma persona que se sentó. Usted trae aquí lo que usted tiene en su casa. Usted es usted. Y si usted no ha resuelto su problema con su papá y su mamá, y si usted no ha resuelto su problema con sus hermanos, y si usted no ha resuelto su problema con su pareja, y si usted, hermanito, usted, lo que nos decía a nosotros, muy querido, fue mi director espiritual en el seminario, un santo, él me quería, un viejito, pero brillante, era un jesuita de eso, de la vieja guarda, imagínate que hablaba 5 idiomas y 7 dialectos de España, imagínate tú, o sea, y era un viejito, una humildad. Y él nos decía a nosotros, muchachitos, trabajen en ustedes, porque si ustedes le dan a la botella y se vuelven borrachos, así nos decía, a la catedral el día de su ordenación entrará un borracho que lo ordenaron de cura y salió un cura borracho. Mira lo que decía, no, porque es no, yo cambio, no, usted no cambia si usted no cambia. Y usted tiene que coger su vida y por eso vamos a los retiros, por eso vamos. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy trayendo al Padre? Pues yo me estoy dando cuenta que aquí hay gente muy buena. Porque lo triste es que somos gente buena, pero intencionado, pero el piso del infierno está hecho de buenas intenciones. Gente que todavía, aquí había una persona que ya pasó a otra vida, que su mamá murió, decía, pero una mujer buenísima, cofrade, pero se quedó con la muerte de su mamá. Ella, el cuarto, con ropa, todo. Todo así, eso no es sano. ¿Cómo usted va? Es como, no, es que, mi mamá, pero si tu mamá, si tú eres lo que tú dices, cambia el cuarto, píntalo y maquílalo, pon ahí un TV room. Eso de poner, ¿qué es eso? Se quedó ahí. Hay gente... Hermano, aquí hay gente que ha tenido amantes, nunca se han casado. Y eso fue parte de uno, o sea, mujeres que han vivido, en la generación de nosotros era muy común que mujeres buenas vivían con hombres casados. Porque el amante en nuestra generación era alguien muy establecido. Sofía Loren, cuando yo me leí la autobiografía de ella, decía que desde niña, ella nació en Nápoles, ¿no? Dice, desde niña mi mamá me enseñaba a vivir con una institución que se llamaba la amante. En Italia. ¿Por qué? Porque el Latin lover es un sinvergüenza
que acaba con su vida y acaba con las mujeres. Pero eso lo hemos visto en películas. Tú sabes lo que es vivir con tú sabes lo que en una mujer eso hace. Si usted es una mujer normal, tú eres la escondida, de ti no se habla, a ti te están usando porque, ¿por qué no? Y hay mujeres que lo han aceptado. ¿Cómo tú vienes? O sea, entonces vienen a misa, no puedes comulgar porque estás estás en adulterio. Y el hombre va a misa con la mujer y los hijos. O sea, y usted después se pregunta por qué la iglesia está como está. Ay, papito, 2 y 2 son 4. Y eso es lo que nos están diciendo hoy. ¿Qué yo dejo? Que después entonces mis hijos dicen, ay, pero papi, yo tengo 3 gemas. ¿Cuánta gente en este país y en otros se encuentran después que su papá muere que tiene 3 y 4 hermanos? Ahora miren esto de 2 lados. Primeramente ustedes eran mis papás y yo los creía. Yo creía que tú eras un San José y tú la Virgen María. Y resulta que cuando tú me mueres, no, siéntate ahí. Y esta gente que vino a funeral, ¿quién es mami? Bueno, hijo, siéntate ahí. Esos son tus hermanos. ¿Qué? ¿Y de dónde vinieron? ¿Tuyo? No. De tu papá. Si estuvo aquí una mujer y otras aquí. ¿Y esto qué cosa es? No, ahora escuchen, no solamente yo. ¿Cómo se sienten esos muchachos que nunca los reconocieron? Que nunca participaron de lo que yo tuve, que nunca los llevaron a la escuela, que nunca... ¿Cómo se sienten? Y ustedes después se preguntan por qué el mundo está como está, por el legado que hemos dejado, por la porquería que hemos dejado. Ay, ¿por qué el mundo está así? Porque esto fue lo que hemos dejado, hermano. Y el que siembra viento cosecha tempestades. Estamos en un huracán categoría C. Porque ¿por qué Dios? Lo dejan a Dios. Dios no hizo esto, lo hicimos nosotros. ¿Qué tuve yo y qué deja usted? Porque todavía hay gente aquí que tiene un montón de cosas que y yo se lo digo, si usted no se ha muerto todavía, es que usted tiene algo que hacer. Eso, ay no, porque 90 años. Si tienes 90 años y no te has muerto, algo hay que no has hecho. Y no lo dejes para intensivo. Que después viene, llamen a un cura. El cura no puede hacer lo que tenías que hacer tú. Es ahora. Resuelve. Ponlo en la mesa, reconcilia, perdona, pasa página y sigue. Y aquí hay mucha gente aquí que no ha hecho esto. Entonces tú ves esas caretas y esas cosas. Pero entonces, si yo toda mi vida me sentí que mis hermanas no me querían, eso pesa, eso está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando usted hace un bizcocho y la masa está rancia. Entonces, ¿qué hacen los reporteros estos tramposos? Te meten mucho frosting y mucha cosita para que tú lo compres. Pero cuando hagas así, lo tienes que botar porque usted no va a comer el frosting. Usted compra un bizcocho para comerse la panetela. Y hay mucha panetela rancia en la iglesia. Y entonces lo vemos. Yo no estudié psicología, yo no sé... Cogí los cursos sobre cosas de todo el mundo, pero es una ciencia, si se usa bien, pueden hacer mucho bien, porque la ciencia, no tanto la psiquiatría como la psicología, porque como el psiquiatra puede recetar, a veces pastillas y pastillas, está por ahí, pero que a veces hay que tomarlas. Pero el psicólogo, como no puede recetar medicina, va al centro de la problemática. Y es fascinante. Yo he estado con psicólogos. Dice, ¿y por qué usted me ha dicho eso 3 o 4 veces? ¿Y por qué? Y cosas que pues lo hacemos y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que somos la mente nuestra es tan fascinante que mucha gente cuando es así, hace ¡prum! Después la gente que se duerme. Una serie de conductas. ¿Y por qué? Porque hay gente, por ejemplo, que en la misa se molesta conmigo. Ya a mí eso no me... Porque el Padre dijo eso por mí. Yo se lo he dicho, yo los respeto a ustedes, pero aquí nadie es tan importante que yo le diga toda una homilía para usted. No se crean tan importantes. Yo no tengo las gafas, así que por allá atrás lo que veo son gente así un poquito... Ay, pero es que Dios...
pero ve acá, y tú no puedes hacer un apéndice y decirle, y si el Padre no lo dijo por mí, si no es que algo que yo tengo que resolver. Porque usted no se da esa posibilidad. Ah, no, claro, porque somos tan sinvergüenza con nosotros mismos que nos hacemos daño. No, él la tiene cogida conmigo. Pues yo no sé ni cómo tú te llamas. ¿Por qué? Porque si aquí si yo estoy en una iglesia y el padre está hablando, la gente que roba y la gente... y si yo me molesto porque tú robas algo. Ahora, si tú robas, claro. Y hermano, estamos a tiempo. Para que el día que estemos en su... Mira, lo acabamos de ver aquí. O sea, yo puedo, en esta iglesia, yo puedo hacer, en este momento, hacer así. Mira, a Miosotti, traigo a Miosotti. Ustedes, no sé si vinieron al funeral. En el funeral de Miosotti, estimado, había más de 1,000 personas. Había gente en el parqueo, no pudieron entrar. Miosotti no era perfecta, pero... Y yo, que fui su padre espiritual, yo me acuerdo porque acuérdese que ella dice, padre, yo le dije a Bernie que yo me lo iba a ganar usted. Porque cuando yo la vi, yo le dije, Bernie, esta niña lo que tiene es un penthouse vacío. Porque ella venía con mi Trujillo alto y la cosa. Le digo, pero hijo, esto es pintura y capote. Pero ella dijo, no. Y así se metió aquí. Y la mujer que muere en ese terrible accidente es una mujer de Dios. Con sus 3. Pero Miosotti hizo su homework. Esa niña, esa era una mujeraza, carajo. No escondió. Y es muy lindo porque fíjense que Dios es bueno, que cosas que suceden. Ella murió un domingo y creo que fue el jueves o el viernes. Por eso nosotros teníamos una cita el martes. Estábamos planificando el campamento próximo. Y ella vino a verme y esas cosas que Dios es muy simpático, ¿no? Y esas cosas que a veces tú vienes y de pronto se suscita una conversación. Y ella venía para la cuestión de que vamos a vernos y estuvimos hablando 2 horas y media. Y yo hablé con una Miosotti que yo nunca había conocido. Fue fascinante. Bueno, un abrazo, fue lindo. O sea, es como, y alguien te estás despidiendo. Te estás despidiendo, no lo sabía. Pero yo les puedo decir a ustedes que dejó un legado. Pero es que ella se lo propuso. Ella se propuso ser una buena esposa a pesar de muchas cosas. Ella se propuso ser una buena madre a pesar de que los niños... Ella se propuso ser una buena cristiana. Ella se propuso... ¿Qué usted se ha propuesto? Porque todos tenemos traumas y problemas. ¿Quién aquí no ha tenido un suceso dramático en su vida? Levante la mano en la normal. Porque todo el mundo, por un lado o por el otro, hijo. Ahora, ¿qué tú has hecho con esto? Ocultarlo. Miren las caras, mírense en un espejo y quítense el maquillaje, que van a salir corriendo. Por la amargura. Entonces nos escondemos en nuestras casas y más con eso cerramos acá y canto. Entonces esas sonrisas plásticas, eso hermano, eso no es de Dios, por eso la iglesia está mal y no nos echen la culpa a los curas nada más, nosotros también. Yo no voy a abrir esa gaveta que está llena de cucaracha. Pero ¿por qué el clero está así? Porque es lo mismo, porque aunque debajo de todo esto hay un pantalón, no hay un par de alas. Todos tenemos que trabajar para que cuando yo me muera haya alegría, haya contentura. Yo tuve, ahora en el verano, murió el abuelito de mi sobrina, porque es la esposa de mi sobrino, de Cristi, don Carlos. Él fue arquitecto y era un hombre tan dulce. Entonces, en Estados Unidos tienen esta costumbre. Es un poquito chocante al principio, pero porque mi hermana me dijo, mira, para que vayas conmigo, porque él fue a la parroquia donde fue la misa al otro día. Pero ese día había se llama un life celebration. Y dije, no sé, cosa que se inventa la gente. Claro, una iglesia muy bonita. Entonces, tiene a la parroquia, la parroquia esa tiene todo el estilo ese mayamiense, tipo español, del sur de la Florida, muy bonita, y tiene el salón bellísimo. Entonces tú entrabas,
habían camareros, estaban champán, vino, sangría, había comida y todo. Entonces había una pantalla pasando con los nietos. Entonces vinieron los amigos, porque él fue el primero que funda la Asociación de Arquitectos Hispanos. Vinieron amigos arquitectos, como los halló. Había unos jovencitos, dice, yo estuve con don Carlos. Mi sobrinita chiquitita, que tiene ahora 6 años, Alexandra, ella está bailando, esa niña tiene, ojalá, pues ya tenemos una bailarina en Europa, pero esa niña tiene unas destrezas y ella quiere ser bailarina. Entonces le dice, tío, yo quiero ser bailarina. Digo, bueno, a lo mejor seguimos la tradición. Y ella coreografó, buscó la música, coreografó y todo el mundo bailó una danza en honor a su abuelo. ¿Y saben cómo hizo? En un momento dado, fíjate qué cosa, cogió a su mamá, cogió a su abuelita, cogió a su tía y las metió en la danza para que pudieran hacer parte del tributo al abuelo. Esos niños esa niña sana, porque uno está, no, porque la gente se tiene que morir. Y estaba todo el mundo. Al principio a mí me llegaba un poquito pero es que cuando yo me acuerdo que cuando mi mamá se murió, que todo el mundo terminó la misa, Lidia estaba. Y todo el mundo, vamos, venga. Y en mi casa se hizo un almuerzo de arroz con pollo y sacábamos los salvos. Porque si creemos en lo que decimos creer y no somos unos farsantes, el luto y el negro y la cosa y cierre las ventanas, pues entonces nosotros no creemos en nada de lo que estamos diciendo. Que por eso hay gente que dice, ustedes tienen un cortocircuito con su fe. Pero no, porque hay problemas no resueltos y esa es la causa de por qué nosotros no seguimos adelante. Y por eso porque te van a recordar que tú trabajaste en Fomento. Pues eso es ahora, ¿por qué? Imagínate usted que alguno de ustedes se muera, yo lo tengo aquí, bueno, una persona, yo lo vi el domingo, más nada. Yo estuve aquí es que yo tengo tantas historias, ay Dios mío. Yo estuve aquí, me pidieron, yo creo que los curas me hicieron trampa, mis compañeros, porque dice, Willy, no puedo, digo, y fulano, no puedo. Bueno, yo está bien, yo voy. Era un funeral que había en Buxeda. Yo después, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes me metieron a mí en este lío. No, es que pensamos que tú a lo mejor podías, ¿qué? Pues, ¿por qué ustedes no lo pueden hacer? Es que había una boda, un funeral, perdón, donde estaba aquí la amante con las hijas y la demás. Y aquí estaba la mujer con las hijas y demás. Imagínate, y yo en el medio. Entonces imagínate, ¿de qué hablo? De la misericordia de Dios y del Cristo de la misericordia y de San Faustina, porque imagínate tú, porque no, tú sentías, me acuerdo que me fue tan lindo porque en un momento dado, la hija, la del amante, se levanta y pone la mano en el féretro y la que estaba aquí vino y le hizo así, ¡pum! Y se la quitó. En un funeral, en una misa. Fernando, ¿tú crees que eso? A ver, es que estas son las mamarrachadas religiosas que nosotros hacemos y después queremos que la gente crea. Pero cree en esto. Eso es una farsa. Miren, dejen la misa y reconcíliense. Y no estoy inventando, cuando tengas un problema con tu hermano, deja la ofrenda, reconcíliate y después ven, yo estoy poniéndole vida a una palabra que es vida. No la porquería esta que hemos hecho. Pero ese es un problema que usted tiene. Yo estoy resolviendo los montones de cosas que yo tengo. Porque a mí me dejaron una compra y en Costco. Porque a mí lo que me han dejado, yo he tenido que poner cosas porque hay un montón de cosas en mi vida que yo no entiendo. Pero tengo que bregar con esto. Porque esto. Pero esto es parte de lo que me tocó. Y si yo no resuelvo esto, ¿qué hago yo aquí? Hablar de los encajitos y de la aparición de Lourdes. Ay, no, hermano, el mundo se está acabando porque yo le vengo a ustedes con cuento todos los domingos.
Hoy usted tiene algo, si usted quiere, usted haga con su vida lo que usted le dé la gana. Yo como pastor, y creo que como ser humano, preocupado por la suerte de este planeta Tierra y de esta iglesia que es un regalo de Dios, yo creo que si yo fuera usted, cojo esas lecturas y no se vaya por la cuestión, yo no soy rico, no, momentito, que aquí la riqueza va más allá de tener una casa en Cannes y otra en Beverly Hills y otra en Dorado. No, eso no es. Aquí hay una riqueza que nos pudre y nos insensibiliza, que es la riqueza de no darnos cuenta de lo que Dios nos dio, que es una vida, y que esa vida tiene que ser una bendición para mí y para los que vienen detrás de mí. Usted tiene que dejar algo positivo, que cuando aquí usted esté muerto, si le toca aquí en otro, diga, oye, qué persona mejor, qué ser humano. ¿Cuánta gente? Porque mira, ella era de liturgia. Sí, pero era una persona buena, porque aquí hay gente que tiene puesto, pero mira. No, así no. Yo fui obispo. ¿Qué clase de obispo fuiste? Porque se acabó mamita, llegó el obispo. Era el párroco. ¿Y qué párroco tú fuiste? ¿Por qué te van a recordar? Yo quiero que ustedes sepan, y ustedes son mi familia, yo sé que esto sale por ahí, pero gracias a Dios no fue aquí en Puerto Rico. Llegó a Cardenal. Una persona, fue arzobispo en América Latina. Ay, qué hombre horrible. Era un hombre tan soberbio. Yo me acuerdo el día que yo me encontré con él. Yo estaba en Roma con el cardenal. Vino una familia muy, no voy a decir el país que era. Me acuerdo que cuando me vio me hizo así. ¿Y tú quién eres? Cuando él se lo llevaron, porque él se lo llevaron para Roma, el día que él se fue, en los conventos y las parroquias de este país se descorcharon botellas de champán para brindar. Y quiero decirle que lo encontraron muerto en su apartamento y no hubo nadie que asistió al funeral. Cardenal de la Santa Iglesia Católica. La vida se encarga. Y si usted siembra, usted recoge. Si usted no siembra, igual ¿desde cuándo yo no te veo a ti? ¿Quién te va a llorar? ¿Quién te va a recordar? Cuidado, que la vida es muy, muy dura y muy cruda. Y entonces dice, mira, se murió fulano. Yo rezaré, pero yo no lo conozco. Y aquí no se salvan ni los cardenales. Si usted quiere que lo lloren y lo recuerden, dejen algo para que lo lloren y lo recuerden. Y es muy sencillo. Lo que te dieron, procésalo, ponlo a funcionar y que de ti se diga siempre que verdaderamente tú eres lo que decías ser, un hombre y una mujer de Dios. Amén. Ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, oremos con confianza a Dios, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos, y digámosle con fe y con entusiasmo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los cristianos, que nuestra fe se traduzca en un compromiso solidario con la humanidad del tercer milenio, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que con austeridad, pobreza y vida evangélica atraiga a los que se han alejado del bien, oremos al Señor. Padre, escúchanos.
por los que gozan de riqueza y bienestar, que sean sensibles a las necesidades de los más pobres y necesitados. Oremos al Señor. Padre, por los que ponen su confianza en valores falsos, que descubran la verdadera riqueza de la vida y acojan la salvación. Oremos al Señor. Padre, por los difuntos, quisiera, ¿verdad?, que nos unamos. Yo soy el director espiritual de Marco Rubio, el senador, y su esposa Janet, y murió la mamá de Marcos. Él me pidió que por favor la pusiera, se llama Omir Rubio, una mujer muy buena, una mujer que ha dejado un senador, un hombre, los coros, una familia muy bonita, tiene 5 hijos, un hombre, fíjate, Marcos viaja todos los fines de semana para estar con su familia. Y esos fueron sus padres. Acuérdense que él ahora es senador de los Estados Unidos, que eso es la élite de los 80. Pero él decía siempre, mi mamá era una maestra y mi papá era bartender. Y en esa casa, donde mi papá era bartender y mi mamá era maestra, me educaron a mí a ser un hombre que hoy da un servicio en Estados Unidos. Los senadores de Estados Unidos es lo peor. Es más que el presidente, porque el presidente se va y se queda. Y yo le he bautizado a los niños, mi hermana es comadre de ellos. Él vive en una casa muy modesta y es un hombre que, y claro, su mamá ha estado entrando y saliendo y ella me dijo, mi hermana, que había fallecido. Yo le dije que lo iba a compartir con ustedes para que la acompañemos en oración. Creo que el presidente de los Estados Unidos viene al funeral, porque son del partido y todo. Pero un hombre muy, y sobre todo porque yo conocí a la mamá era un encanto de mujer. Nunca se dejó comer el cerebro por la bobería. Ella siempre fue una maestra de escuela pública. Y su papá era un bartender. Siempre fueron igual. No la bobería. Mi hijo es senador. No estaba. Y él decía, era como mi mamá, ¿no? Que cuando decía, tú serás monseñor y toda esa cosa, pero aquí no venga con esa bobería. Porque si te parta, me meto un bofetón. Claro, y son gente, claro, gracias a Dios, porque hay muchos padres que se enamoran de los hijos y le hacen mucho daño. Ay, mi hijo, esto. Y lo que estás creando es un parásito, un enverme, un orgulloso, un pedante que nadie lo resiste. Los padres tienen, no, mi hijito, papi, yo, bueno, mi hijo, qué bueno que has aprovechado la educación que nos diste, que bastante cara fue. Porque hay padres que se enamoran de los hijos y una cosa, no. Mi hijo es resultado mío. Y como, esta es otra historia, hubo un cardenal, eso era un cardenal Bernardín, yo me leí el libro de él, una cosa. De hecho, la última parte del libro está muy escrita, porque él escribió a mano. Y en la última parte del libro, la letra está, una letra preciosa, porque él está escribiendo ya en su cama el hecho de muerte, pero él quiso escribir una vida. Bernardín es Bernardín. Y claro, él iba a ver todos los domingos a su mamá que estaba en un asilo de la iglesia. Y claro, todas las viejas ahí, cada vez que venía el cardenal, imagínate tú, mamita llegó el obispo, ¿no? Entonces, ay, eminencia, y todo el mundo. Entonces, ella, hola, mijo, ¿cómo tú estás? Entonces, las viejas que estaban ahí le dijeron, ay, pero tú no le besas el anillo al cardenal. Y digo, no, el que tiene que besarme el anillo a mí es él, porque al fin y al cabo, si no fuera por él, yo no lo hubiera parido y no fuera cardenal. Esas irlandesas que estaban tan claritas, ¿no? Besar anillo, el que me tiene que besar el anillo a mí, que fui la que lo parí. Eso, ¿eh? Ahí estamos. Si no hacemos eso, después creamos un montón de gente que nadie los resiste. Los delincuentes no nacen. Igual que los pedantes y toda esa gente. Cuando usted se muera, ¿qué clase de hijo usted deja? ¿Que todo el mundo lo va a querer o todo el mundo va a decir, ay, no? Por Omir Rubio y por todos nuestros difuntos, que la vida eterna sea su posesión gozosa, oremos al Señor. Por nosotros, que al alimentarnos de Jesús, el bien supremo, seamos generosos y justos en el reparto de nuestros bienes y en nuestro legado, oremos al Señor. Padre, escúchanos.
Hoy le pedimos, hoy no lo estamos celebrando porque es domingo, pero hoy es la fiesta de los 3 arcángeles. Lo que pasa es que cayó domingo, pero hoy es Miguel, Gabriel y Rafael. Las campanas nuestras tienen, cuando yo las mandé a hacer a Polonia, esas campanas vinieron de Polonia, que por cierto hay que limpiarlas porque tienen el bronce. Y entonces dice la grande es San Miguel Arcángel, defiéndenos. Por eso siempre estoy sonando la campana para que se acuerde. La otra dice San Gabriel Arcángel, anúncianos. San Rafael Arcángel, acompáñanos. O sea, cada vez que esas campanas está metido dentro de la campana cuando la fundieron. Y hoy le vamos a pedir, de hecho San Miguel Arcángel es el patrono de la policía. A mí siempre he tenido la idea de este día tener una misa para toda la policía de Puerto Rico, ¿no? Porque todo el mundo habla del policía corrupto, pero nadie habla del policía que todos los días sale a la calle, que tiene madre, padre, mujer y todo. ¿Ves? Que son muchos más, muchos más. Hay que estar loco para ser policía en Puerto Rico hoy. Y sin embargo, lo son. Por todos estos hombres que todos los días salen a la calle para protegernos, para ayudarnos. Y es muy bonito porque a veces uno lo ve que se paran a ayudar gente que tiene problemas con los carros. Cuando la gente dice algo, vea también a ese policía que muchas veces hace algo. Por todos ellos, para que el Señor me los guarde y me los proteja. Roguemos al Señor. Padre, escucha las oraciones de tu pueblo. Haznos cada vez más dóciles a tu voluntad y enséñanos a compartir los bienes que recibimos de ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por esta ofrenda. Siempre con una ofrenda uno se ofrece uno mismo. Cuando yo doy ropa, esa ropa era mía, mi dinero es mío, y eso es lo que uno saca de uno. Nunca tengan miedo de dar. Nunca tengan tiempo de darse, porque eso regresa a uno. ¿Qué es lo que no regresa? Lo que uno tiene. Mi camisa no regresa a mí porque yo la tengo. Mi cuenta de banco no regresa a mí porque yo la tengo. ¿Qué es lo que regresa a ti? Lo que tú diste. Y si es tu tiempo, imagínate tú, tiempo que usted dé en cualquier voluntariado es tiempo que Dios tiene en usted para bendición. Si la gente entendiera esto, no hubiera un católico que no estuviera envuelto en algo. Y hay tanta gente que pasa horas en su casa sin hacer nada. Estoy limpiando la casa. Eso no es servicio. Eso es limpiar la casa. Como yo le decía la semana, contestar un teléfono, ayudar. Que la gente está muy majadera y que la gente es muy difícil. Cuando usted habla de la gente, usted está hablando también de usted sabe, ¿verdad? O usted no es difícil. Hay gente, es que la gente es muy majadera y tú no eres majadero. Somos gente, todos somos majaderos, pero hay un momento en que yo me olvido lo majadera que es la gente y me recuerdo lo majadero que yo soy y trato de ayudar a la gente porque yo soy tan majadero como ellos y yo quiero atenuar lo majadero que yo soy. Si usted empieza a pensar de otra manera, esto empieza a tomar más sentido de lo que tiene. Si no, usted se va a quedar en su casa criticando a todo el mundo y con la crítica nadie resuelve nada en este país. Nunca tenga miedo de dar y darse. Nunca. Porque eso se lo van a devolver con creces. Con creces. Que el Señor bendiga su ofrenda, que sea para la gloria de Dios y bendición para ustedes. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
es la vida, es una vez más. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, porque resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Señor, sana en el cielo, Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. También quisiera, por favor, que tuviéramos muy presente al papá de Rafael Laguna. Está bastante comprometido de salud y hay que ayudarlo a transitar. O sea, yo me identifico mucho porque tiene que ver con los pulmones y el desenlace es que muera ahogado. Yo pasé con eso por mi mamá. Una muerte muy fuerte. Entonces él pues, está presentando ese cuadro para aliviar esto, sube aquello y para arreglar esto. Es un cuadro que ya uno se sabe más o menos, ya la persona está muy comprometida. Y claro, pobrecito, la persona sufre mucho y los hijos también, ¿no? Él estuvo viniendo mucho aquí por un tiempo. Así que vamos a acompañarlo a él, que rogarle bajo ninguna circunstancia que se ahogue. Es una muerte muy fuerte. Y también para Rafa y su hermano, que lo acompaña, pues es un momento en que sí, que no, que vuelve, que vuelve. Y pasan días y lo que la persona sufre mucho. Que Dios haga su voluntad en él y que le dé a ellos la fortaleza. Amén, amén.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy especialmente de Omir, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Como el siervo que a las fuentes de agua
Oremos. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sentamos para los anuncios. La mayoría de los anuncios están en el boletín parroquial, pero quisiera hacer una salvedad a alguno de ellos. El primero, que tengo una noticia bellísima noticia. Mi hermana todo dio negativo, gracias a Dios, gracias a Dios. Otra razón para estar endeudado con Dios, rezagos del fumar. Nos dio un susto, rezagos del fumar. No fumen jamás. Ella tuvo un milagro en Tierra Santa porque se puso el parche y muchas cosas, pero se lo pidió con fe y en Tierra Santa lo dejó, ¡pum! Más nunca. Pero quedó el rezago, entonces estaba esa cosa ahí, ¿no? Pero gracias a Dios fue ahora, creo que hoy es domingo, el sábado se lo dijeron. El médico la llamó y le dijo que gracias a Dios era todo que queda del fumar, ¿no? Eso es horrible. Bueno, todos los vicios son malos, ¿no? Uno dice este es más malo. Los vicios son vicios porque nos quitan la libertad de ser quien podemos ser. Eso es todo. Aparte de la parte religiosa, pero es que Dios no pone nada que sea malo porque quiere que sea malo, sino porque nos hace mal. Yo no creo que Dios nos prohíba algo que no sea para nuestro propio bien. Busquen algo que diga, eso fue un capricho de Dios. Nada. No hay nada. Si ustedes ponen, todo redunda en el bien de la persona. Y todos los vicios, todos, le quita a la persona la libertad de ser quien se puede ser. Porque un vicio te controla. Entonces, cuando yo hago esto que no quiero, ya yo no soy la persona que pudiera ser. Pero la gente es muy soberbia y siguen fumando y es impresionante, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, eso pues, otra razón para que yo no le pueda decir a Dios nunca que no, ¿no? Lo otro es, que otra bonita noticia, por varios años yo he tratado, y era una de esas cosas, decía, pero ¿por qué no se puede? Si son muchachas muy buenas. Pero dije, Ivonne, la esposa de Agustín, dijo, padre, vamos a tirarnos fe. Me dijo, vamos a tirarnos fe, ya. Y hasta ahí le dije, mira, vamos a hacer el grupo con 5 para las hijas de María, ¿no? Las hijas de María un día desaparecieron de la iglesia y no se sabe por qué, porque se van a hacer morir. Yo tengo todas mis amigas que fueron hijas de María y todas están casadas, ¿no? La muchacha tenía es una vida espiritual, la formaba muy bien. Y yo le dije, mira, vamos, y para la gloria de Dios, el grupo ha comenzado y hay 11 muchachas que van a ser iniciadas como hijas de María. Así que tenemos otro grupo de la familia comunitaria de fe y es algo que a mí me encanta. Pues es una espiritualidad muy linda para la joven y no ha pasado de moda. La joven hoy no tiene modelo. Las modelos son estas locas que están por ahí. Entonces, la Virgen como modelo de mujer, de joven, con todo, y yo todas mis amigas, fue una generación muy bonita. La Acción Católica, la JAC, hija de María. De hecho, estaban los varones, los caballeros del Sagrado Corazón y después los del Sagrado Corazón. Era una espiritualidad que funciona. Pero alguien vino por ahí y de hecho tú le preguntas a la gente, ¿por qué no hay hija? Nadie sabe decirte por qué. Y yo sé por qué. Lo que pasa es que nadie ha querido meter mano otra vez. Pues mira, para que ustedes vean, y lo anunciamos, y vinieron 11 y están muy entusiasmadas, están muy contentas y van a traer amigas. Yo creo que ese grupo va a crecer mucho, porque imagínate cómo a la Virgen no va a querer tener hijas. Así que eso quería compartirlo con ustedes también. Y por último, son anuncios que no están aquí,
Yo ayudando a todo el que pueda ayudar. Ustedes saben que yo soy carmelita de corazón. Pues estaba hablando con las carmelitas. Miami tiene una comunidad de carmelitas descalzas. Muy acertadamente el arzobispo anterior, no este de ahora, no Monseñor Wensky, sino Monseñor Favarola, los obispos pueden hacer eso, ¿no? Él dice, yo, por ejemplo, si yo soy obispo, digo, yo quiero tener en mi diócesis 4 conventos de clausura, que eso es ser un obispo muy, muy aceptado. Y el Monseñor dijo, yo quiero tener carmelitas de clausura en mi diócesis. Fue, las buscó, vinieron con él de México. Entonces, claro, no había un convento, entonces le dieron un convento parroquial de colegio. Entonces están muy apretadas, yo he ido allí, celebré misas con ellas y entonces ya le dieron unos terrenos, están construyendo el monasterio que podría estar terminado, pero la gente no tiene escrúpulos. Los contratistas que tenía le robaron y todo el techo, cuando vinieron a ver, todo el techo gotea. Hay que quitarlo de nuevo. Entonces ahora 3 de ellas duermen allá con las goteras. Entonces están en eso y buscando dinero, pero es muy lamentable que a veces van a las parroquias porque ellas hacen almendras, caramelas riquísimas, y entonces pues a veces van a las parroquias y los párrocos no quieren que venda para que no baje la colecta. Que somos Yo le dije, mire hermanita, yo no estoy en Miami, pero yo me voy, y yo traje la maleta, y traje 50 bolsitas, yo las probé, son riquísimas, las hacen ellas. Ellas hacen granola, hacen las almendras que son riquísimas, también hacen ornamentos, pero no pueden porque para eso hace falta un salón de costura, no tienen espacio, pero hacen ornamentos y demás. Y le dije, no se preocupe, yo voy a llevarlo, lo estamos vendiendo en la librería, y todo lo que se recaude se lo voy a mandar, o sea, y ojalá podamos, les van a gustar, pues son muy sabrosas, las hacen ellas, y es regalar un paquetito, o sea, y usted cuando las coma, está comiendo algo muy sabroso, muy dulce, pero aparte de eso usted sabe que usted está ayudando a montar o a construir un monasterio de monjas de clausura carmelitas descalzas, que hace mucha falta. Y si yo fuera el obispo, yo tendría 2 monasterios de hombres y 2 monasterios mínimos de mujeres. Una diócesis con varios monasterios de clausura es como un pulmón, es como una subestación eléctrica que usted tiene constantemente. Porque esta gente lo que está es orando por la iglesia. ¿Y hay monjes carmelitas varones? Sí, pero no hay monjes, son sacerdotes carmelitas descalzos, pero no. En los carmelitas, y eso cuando el padre venga con el retiro teresiano que vamos a tener en noviembre, se lo va a explicar. En la reforma, fíjate lo que es la vida. El Carmelo se reformó, yo no voy a dar la conferencia, y se reformó tanto masculinamente como femeninamente. La reforma femenina la lleva a cabo Teresa de Jesús. La reforma de los hombres la lleva Teresa, pero a través de un sacerdote que era carmelita calzado. Después van a saber qué cosa es una cosa y la otra, que era San Juan de la Cruz. Que los acusaron de ser amantes. Bueno, ¿qué no dijeron? Y no la gente de afuera, la gente de dentro. Entonces, pero con todo respeto, las monjas vuelan alto. Pero los carmelitas no son de clausura. Tienen parroquia, por ejemplo, aquí donde están en Ponce. Tenía que ser Ponce, están en Ponce. Los carmelitas descalzos están en Ponce. Y tienen una iglesia que se llama San José, pero no hay monjes, son sacerdotes carmelitas. Hay monjas de clausura carmelitas descalzas. Muchísimos lugares, son famosas. Ustedes hicieron la obra. Diálogo de Carmelitas, son carmelitas descalzas, las famosas de ¿cómo era el lugar? Que fueron mártires de Compiègne, las monjas de Compiègne, que fueron todas martirizadas durante la Revolución Francesa. Así que eso es, lo demás está aquí.
lo demás está en los boletines. Por favor. Y acuérdense hay dos cosas. Aquí no está la campaña de los 500. Acuérdense que el salón tenemos que arreglarlo. Y todo depende de nosotros. Volvemos a lo mismo. Un cartón aquí hay más de 500 personas. Un cartón por persona. Lo puede entregar de aquí ahora a diciembre 15. Y vuelvo a repetirlo, una persona la entregó y fue muy bueno porque entregó los $100 y se llevó otro, ¿no? Si usted quiere hacer eso, yo contentísimo. Lo que le estoy pidiendo es uno. Si usted quiere traerme 10, Dios lo bendiga y lo guarde por sécula seculorum, ¿no? Pero yo lo que estoy pidiendo, 500 personas con un cartón, nos da a nosotros $50,000 para arreglar eso. Yo no voy a hacer, y si no lo tengo, abriremos la ventana. Yo no voy a romper el propósito. Yo no voy a hacer préstamos. Nunca lo he hecho. Yo tengo un crédito, pero es que no, porque es que me da una rabia tener que estar pagando intereses por algo que tú me prestaste. Y cuando tú vienes a ver con todos los intereses que has pagado, puedes hacer otra cosa. Y nunca lo hemos hecho, aquí nunca hemos hecho un préstamo, porque todos caímos en cuenta. Y es un cartón, porque no es mañana, es de aquí a diciembre 15. Usted puede ir poniendo los $5 en el cartón, están en la oficina, necesitamos que llene para saber quiénes son y cuántos tenemos. Y lo otro igual que el retiro. Ese retiro que vamos a tener con el Padre José de Jesús es un retiro que les puede ayudar para dejar un buen legado. Hay cosas que usted tiene que arreglar. Y si no puede solo, busque ayuda. A eso viene él, a decirle, mira, esto y esto es por esto. Yo no creo que haya mucha gente mala. Yo creo que hay gente equivocada, gente problematizada, gente disfuncional. Pero esta gente no son malas. Y si son malas, algo y alguien las hizo malas. Lo que pasa que trabado no camina el carro. Trabada no camina la carreta. Hay mucha gente trabada. Aquello con tu hermana, con tu mamá, ¿por qué a ella y a mí no? Eso está por montones. ¿Por qué a mi hermano lo mandaron y a mí no me mandaron? Y yo podría estar aquí. Yo tengo en Miami una familia muy triste, muy triste. Ella tiene 2 hijos y el hijo de ella, el mayor, y fue cuestión de Cuba. En un momento dado, ella me dice, padre, yo no hice mal. Yo tenía que traer a su hijo, que por cierto es menor, y el otro se quedó. Y lo cogió el servicio militar. Él nunca perdonó a su mamá por haberlo dejado. No lo dejó solo. Vinieron a Miami y él cayó con cáncer, estuvo malísimo. Y él nunca dejó que su madre entrara al cuarto a verlo. Murió y su nuera, o sea, la esposa de su hijo, porque le metió odio a la mamá, la madre no pudo estar en el entierro de su hijo por orden de su hijo. El odio que le tenía porque le había dejado. Y esta gente iba a misa el domingo. No lo resolvió. ¿Sabes lo que es? Que tú no dejes que tu madre se venga. Y era una mujer buena. Pero ella venía herida porque era una mujer que le tenían una amante fija. ¿Ve cómo uno enferma al otro? Y esto es triste porque hasta que yo no diga, aquí se termina la tragedia de mi familia. Ya. Sigue. Es una genealogía espiritual. Yo le sigo pasando al otro. Sigo pasando la corrupción, el alcoholismo. Eso pasa. Hasta que un día alguien tiene el valor y la fe de decir, aquí se acabó esto. De aquí en adelante, mi familia va a ser una familia sana. Yo no puedo. Y hay mucha gente que le han hecho mucho. Hermanas que la mamá compraba un vestido para uno. Oh, eso está. Ustedes saben de qué estoy hablando. De que no me pude casar con aquella muchacha porque sus padres decían que yo era un pobretón. Y toda la vida estuvimos enamorados. Yo me casé con una mujer que no era la que yo quería. Ni ella ni yo fuimos felices. Oh, o sea, esto es, pero para no terminar. Bueno, pues mira, tu retiro de sanación interior, y si usted lo quiere, yo lo digo,
Yo se lo dije al padre, le dije, mira, José, no me pidas, yo no voy a concelebrar, yo no voy a hacer nada, yo me voy a sentar ahí, así que, pero tú no vas a concelebrar conmigo, tampoco. Yo vengo a ese retiro como uno más, así que si tú me ves sentado, no me pidas, no, yo no quiero, se lo está diciendo Tony, ven conmigo, siéntate al lado mío, porque los curas somos miembros de una familia, y ninguna de nuestras familias es un apéndice de Nazaret, y a tampoco Nazaret, porque allí también hubo revolú. Resuelva, si usted verdaderamente quiere que hablen bien de usted y usted quiere dejarle algo bueno a su familia y a sus hijos, deje las cosas en orden, no solamente los papeles y las cuentas de banco, sino el legado espiritual y físico que usted deja, para que te lloren, porque te van a extrañar. Uno no extraña lo que es desagradable, al contrario, dice, lleva todo los vientos de agua. ¿Ves? Pero es muy lindo ese, como lo voy a extrañar, como extrañamos a mi Osotti. ¿Ves? Pero pero te dejan un vacío. Eso es amar, ¿no? Y hay gente que uno no la ama porque, pobrecita, yo lo perdoné, pero no lo amo. Y cuando no te ama, no te recuerda. Son esa gente que cuando tiene la tumba y echan la tierra, hacen así y dicen, amén. ¿Eh? ¿Por qué? Porque fueron gente, por ejemplo, cuando se murió Fidel. No se rían. ¿Cuánto, un país destruido por una persona? Yo de hecho recé por él, pero yo dije, uno menos. Cuando se murió Hitler, cuando se muera Maduro. Son personas que le han desgraciado la vida a millones de personas. Y que tú dices, y el nombre, y me tomo estos minutos, el nombre lo que conlleva es maldad. Fíjate que tú le dices, Maduro, usted piensa en nada bueno. Hitler, nadie piensa, ahora tú dices, por ejemplo, la Madre Teresa, ay, qué bonito, pero se lo ganaron, hermano, se lo ganaron. La Madre Teresa, y como Madre Teresa, mucha gente buena, el que inventó la penicilina. Esa gente dejaron legado. Yo no soy científico, pero vives en un vecindario y eres miembro de una parroquia. Y digo esto porque esto es de lo que habla hoy. Este es tu legado. Mira el legado de Lázaro y lo que le trajo, y miren el legado del rico y lo que le trajo. Eso es todo. Cuando te llegues te van a hacer así, pasa en la raya, dice, aquí sumamos o restamos. Y miren, arriba de la mesa te van a poner las cuentas. Aquí hay para sumar o para restar. Bueno, y usted, y allá arriba no hay chachulleo, aquí están las cuentas. Y la suya de suma o resta, yo eso no lo puedo decir. Pero aquí puede todavía hacer ajustes con su contable. Aproveche el tiempo, ¿ok? Y ahora tenemos este grupo excelente de grandes chefs que de aquí se huele la comida. Saludos, buenos días. Primero que nada, esa paleta que tiene, y espero que no sea que den paletazo al que no vaya. Espero que no sea. Oye, buena idea, padre, buena idea, no lo había pensado. Antes que nada, no soy el chef, pero me dio permiso a representarlo, por eso tengo el gorro y su cucharón que uso para la comida. Él se llama Luis Esteban y está en la cocina preparando todo para ustedes. Hoy el menú de nuestro grupo de hombres es orocovis en Santa Bernardita. Y cuando decimos orocovis, suena como a longaniza, ¿verdad? Pues tenemos primero desayuno, avena, sándwich de mezcla, frituras, boricuas, que son pastelillos de carne, pollo, pizza, tacos de pollo y sorollitos, café, jugo de acerola y de parcha. Orocovi. Arroz guisado con longaniza de pollo, habichuelas pintas con jamoncito y calabacita, masita de cerdo encebollada y yuca al mojo. Eso está espectacular. Y para aquellos que son vegetarianos, tenemos un menú vegetariano que es sopas de 7 granos con vegetales y verduras. Y como siempre uno come salado y quiere un dulcecito al final, pues tenemos los famosos postres de nuestro chef, Rafi, que son cheesecake de chocolate chip, de guayaba y de coco. También tenemos unas canastitas con viandas, guineos y yautía, para que se la lleve a su casa y si quiere seguir comiendo. Y vamos a estar en el salón, porque como está el día medio nublado, allí está el bazar también, que pueden aprovechar. Hay sillas alrededor del salón, porque no podemos poner mesa, así que es como un chinchorreo,
Vayan para allá a chinchorrear, ven el bazar, ven y comen, pican la fritura, comen el almuerzo y salen espectacularmente llenos, felices y contentos. Por ahí hay un chef bien famoso que cocina mucho con albahaca, ¿verdad? Chef Piñero. Su principal ingrediente es la albahaca. Para el grupo de hombres, nuestro ingrediente principal, el Espíritu Santo. Amén. Y para finalizar, tenemos 2 anuncios. El grupo de hombres en Cristo nos reunimos aquí el primero y tercer miércoles de mes, luego de cada misa. Este miércoles tenemos un evento especial. Tenemos una charla sobre el tema de mayordomía en el hombre. Así que están todos invitados, va a ser aquí en el templo, luego de la misa. Todo hombre que quiera aprovechar y venir aquí, saber lo que es la mayordomía, lo que podemos hacer con nuestros bienes que son de Dios, no de nosotros, para el servicio de la comunidad, pues venga y aproveche. Este miércoles a las 8:30, aquí en el templo, todos los varones, que aquí hay como 200, los esperamos ver aquí y ver casa llena. Y lo segundo, el grupo de hombres en Cristo hace 4 años, con el favor de Dios, tenemos un apostolado especial que los segundos jueves de cada mes visitamos el hospital Asilo Mutuo, vamos a la capilla y transmitimos en vivo a las habitaciones lo que llamamos la hora santa por los enfermos. Ellos se entran al canal, ven la hora santa, llevamos prédica, llevamos oración, llevamos alabanza, cánticos. Los pacientes y familiares llaman a la capilla y al final presentamos la hora santa por todos los enfermos. Una experiencia divina. Este jueves que nos toca, el segundo jueves de octubre, que es el 10 de octubre, tendremos esa hora santa, pero con la bendición de que va a ser con el Santísimo expuesto durante toda esa hora. Es un evento del grupo de hombres en Cristo, pero estamos invitando a que todos ustedes nos quieran acompañar. Va a ser a las 6:30, a 7:30, 1 hora, en la capilla del Asilo Mutuo. Jueves 10 de octubre, hora santa por los enfermos, con Jesús sacramentado expuesto para presentar lo que realmente significa la sanación de un hombre que necesita la presencia de Dios. Así que lo espero. Hombre el miércoles, comunidad el 10 de octubre, y a levantar esto que esto todavía está comenzando. Padre, voy con la paleta. Dios me lo bendiga. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, vayamos a ser testigos de lo que aquí hemos vivido, a compartir el pan con los demás, haciendo buen uso de los bienes que Dios nos ha regalado. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios y buen provecho a todos.